Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es Víctor Blankense. Estamos transmitiendo en Players On Air y es un honor que nos estén acompañando el día de hoy a través de Zoom, a través de Facebook Live. Y les recuerdo que también estas conversaciones las pueden seguir a través de Spotify en nuestra cuenta de Players On Air. Les agradezco mucho que nos acompañen. Creo que hoy es un día muy importante. Tocaremos un tema muy especial, un tema del que nos cuestionamos mucho cómo llevarlo, cómo se une la familia dentro de los negocios. Y para ello nos acompaña una persona que es un honor presentarla. Él es Alfonso Urrea Martín. Ahora nos trasladamos hasta Jalisco para hablar de este tema y nos va a acompañar para presentarnos su libro que se titula Vivir, Trabajar y Crecer en Familia. En esta conversación escucharemos cómo se lleva toda esta parte de las sucesiones, cómo van Dile al chino que venga. relaciones dentro de los negocios. Y bueno, pues será realmente un honor escuchar a Alfonso Urrea, o mejor conocido por muchos como fue. Alfonso Urrea es líder de Urrea, División Herramientas y Cerrajería, para quienes no lo conocían, que creo que serán pocos, y les hablaré un poquito de él. Él lleva más de 3 décadas dentro de esta empresa, dentro de este grupo empresarial. Lleva más de 20 años dentro o llevando el liderazgo o las riendas de la empresa, una empresa que es realmente muy grande, cuenta con más de 2,200 distribuidores distribuidos, vaya la redundancia, por todo el continente americano. La empresa también cuenta con un centro de distribución de más de 25,000 metros cuadrados de superficie, 4 plantas de manufactura ubicadas en Jalisco y bueno, un sinfín de trabajo y de esfuerzo que durante años se ha llevado de esta empresa que muchos conocemos, como les decía, yo creo que es difícil que no la conozcamos, pero hemos visto el logo o la marca dentro de cerraduras, candados, equipos de herramienta, de iluminación, etcétera. Un sinfín. Te doy la bienvenida, Alfonso, o como muchos te conocemos por FOI. Gracias por acompañarme. Muchísimas gracias, Víctor. Es un placer estar con ustedes y con todo tu auditorio. Igual, Roberto, Giovanna y Alejandro seguramente está por ahí también. Sí. Y la verdad, darles las gracias, una de estar atendiendo el seminario y el otro, el que me permitan exponer el resumen del libro para que luego se puedan interesar todos aquellos que tengan algún tema de empresa familiar, no necesariamente los que están inmiscuidos en el trabajo diario de las empresas familiares, sino también el libro está dirigido a todo aquel que tiene alguna relación con una empresa familiar, puede ser como accionista nada más, o inclusive como un hijo de accionista, ¿no? Claro, qué interesante esto que estaremos escuchando, Alfonso. Les recuerdo a toda la gente que tienen la oportunidad de estarnos haciendo preguntas. Esto lo pueden hacer a través del chat que tenemos aquí en Zoom, o la gente que nos está siguiendo a través de Facebook Live, también por ahí nos pueden escribir. Nosotros ahorita daremos pie a esta presentación en la que nos hablarás del libro y, bueno, posteriormente yo tendré la oportunidad de ir haciendo estas preguntas que la gente nos estará enviando a través de estos dos medios. Entonces, te doy totalmente pie para que tú comiences, Alfonso. Será muy interesante escucharte. Perfecto, entonces nos arrancamos. El libro, como bien lo mencionamos, tiene el tema es vivir, trabajar y crecer en familia. Difiere contra todo aquel libro de institucionalización de empresas familiares, en donde solo van referenciado a las personas que trabajan en las empresas. En este caso, la amplitud de los temas que toco en el libro son de interés de toda la familia, inclusive este es la segunda versión. La primera versión fue una versión que hicimos, digamos, personalizada, un poco pensando en que se iba a repartir nada más en pocas y pequeñas familias, pero resultó que poco a poco se fue corriendo la voz y hubo un poquito más de expectativa por el mismo. Entonces, esta segunda versión ya estará cerca de en un mes y medio ya disponible en Amazon y disponible en todas las librerías del país y de España. Y entonces, creo que el principal aportación que tiene la empresa familiar en el mundo es que toca temas
que implican a toda la familia y no solamente lo que le implican directamente a los que trabajan en la empresa familiar. El primer tema que toca el libro es referido a por qué. O sea, ¿por qué hay que meterse a todo este trabajo de institucionalizar la empresa e institucionalizar la gestión empresarial e institucionalizar a la familia per se? Y la respuesta viene en varias láminas, pero quise centrarme hoy en tres láminas nada más, que es una, porque nos va a cambiar cuando cambian las generaciones y entran al trabajo, siempre hay un momento de fricción. Es muy rara la empresa familiar en donde al estar solamente una generación, recibe la siguiente generación y no tienen algún conflicto. Porque como es obvio, y como lo vemos en el esquema que pongo aquí, cuando una generación tiene la gestión, tiene un link que empieza a hacer la empresa a su modo y no hay nadie que lo cuestione. De hecho, también sucede que a veces hay dos socios, familiares o no familiares, que son esa primera generación, pero esos socios se escogieron. Esos socios, en la mayoría de los casos, uno complementa al otro. En otros casos, uno empieza a tomar ciertas áreas y otro socio empieza a tomar otras áreas. Pero cuando llega la siguiente generación, tenemos que comprender de entrada que ese hijo o ese sobrino de entrada va a empezar a cuestionar, oye, pero ¿por qué mi papá hace las cosas así? ¿Por qué mi tío hace las cosas así? Y eso va a generar un conflicto, o va a generar cuando menos el ponernos de acuerdo en algo que en el pasado, cuando hay una sola generación manejando la gestión, esa sola generación no requiere estarse cuestionando ese tipo de cosas. ¿Quién va a ser el hijo que va a manejar la empresa? ¿Quién va a ser el jefe de qué? ¿Qué tipo de sueldos vamos a tener para un hijo o para el otro? Ese tipo de cuestiones no suceden en la primera generación. Entonces, pensar que con las reglas que nos ha funcionado a una empresa familiar, cuando había solamente una generación en la gestión, que con esas mismas reglas vamos a ser capaces de funcionar de forma armoniosa, de forma productiva, de forma donde aprendamos juntos. Cuando tenemos dos generaciones a la vez, es una ilusión óptica. Y aquí es donde se generan pues, gran parte de estos porcentajes que siempre nos han comentado, aunque no están totalmente comprobados, que solamente la mitad de las empresas pasan a la segunda generación, solamente el 15% pasan a la tercera y solamente el 5% pasan a la cuarta. Son estadísticas que siempre se manejan, pero que la razón de atrás, una de ellas es porque no generamos nuevas reglas, nuevas formas de convivir cuando cambia esta composición en el trabajo. Y una de las gráficas que más llama la atención en el libro y también en muchas de las presentaciones que hago es esta, en donde gran parte del problema se da por las relaciones que existen entre el padre y el hijo, que las mismas son mejores o peores en función de la edad de ambos, y no lo tomamos muchas veces en cuenta. Entonces, parte de lo que quiero explicarles y darles algunas ideas de por qué esto sí afecta, para bien o para mal, se relacionan en este estudio de Harvard, en donde le preguntaron a una gran cantidad de padres e hijos que habían trabajado juntos, 4 preguntas muy sencillas, que es, ¿cómo se ven en esta etapa de padre e hijo? Es decir, hijos de 18 a 24 años con padres entre 41 y 50, ¿cómo se ven trabajando juntos? ¿Qué tanto aprendizaje tienen juntos? ¿Qué tanta alegría han generado trabajando juntos? ¿Qué tanta productividad generan juntos? ¿Y qué tan fácil es trabajar entre ustedes juntos? Se le hicieron a padres e hijos en este tipo de edades y de relaciones, y el resultado es que cuando los hijos están jóvenes, entre 18 y 24 años, y los padres también tienen un cierto nivel de juventud distinta, pero una juventud madura, entre 41 y 50 años, se genera una relación relativamente problemática, porque la típica rebeldía del hijo, el hijo va saliendo de un esquema normalmente familiar, de ser tratado como niño, y ya empieza en su casa, en su esquema familiar, a ser tratado como un adulto. Sin embargo, llega a la empresa del padre o de los tíos y empieza a ser tratado de nuevo como un niño, en donde tienes que comportarte de cierta forma, en donde tienes que cumplir horarios, vestirte de cierta forma, cortarte el pelo de cierta forma. Todo ese comportamiento empieza a ser influenciado por lo que tienes que hacer en la vida corporativa. Sin embargo,
el hijo al único que no quiere hacerle caso de cómo tiene que vestirse, hablar y comportarse es al padre, que ya tiene una edad en donde trae todo un empuje y quiere volver a disciplinar al hijo, pero ahora no disciplinarlo en la casa, sino disciplinarlo en el trabajo. Y entonces viene un choque en donde es relativamente difícil trabajar juntos, padre e hijo. Por eso en este tipo de edades se sugiere mucho que los hijos trabajen en otras empresas donde los disciplinen. Luego pasamos a otra edad totalmente diferente. Ese padre que tiene entre 41 y 50 años, tiene un padre entre 66 y 75 años en la mayoría de los casos. Y también es muy problemático trabajar juntos en esas edades, porque el hijo ya no quiere a esa edad seguir recibiendo ni una orden del padre. De hecho, recientemente estuve en una reunión padre-hijo más o menos que cumplían con estas edades, y el hijo le decía al padre: papá, que si viste algo mal, ¿por qué no le dijiste al gerente de la tienda que estaba mal? ¿Por qué me lo tienes que decir a mí? Yo le decía al hijo: oye, yo lo que yo pregono en mis conferencias y en el libro es totalmente al revés. Si tú quieres tener poder adentro de la empresa, lo que tienes que acordar con tu padre es que él, cualquier cosa que vea mal, te lo diga a ti, no a tu gente. Porque ¿qué va a ser importante? ¿Que lo que diga tu padre o lo que digas tú? Y si lo que están diciendo es contrario, entonces el problema va a ser mayúsculo para ambos y sobre todo para la gente que trabaja con ustedes, que no va a saber a quién hacerle caso, si al padre o al hijo. Bueno, ese tipo de relaciones se da cuando ya los padres están saliendo de la operación, cuando ya entregaron el día a día y el hijo ya quiere tener todo ese poder, pero al mismo tiempo no quiere que le digan ya cómo y no quiere él escuchar ciertas recomendaciones que a veces también en estas edades los padres repiten muchas veces la misma orden. Todo ese tipo de relaciones hace que estos extremos de edades sean complicados. ¿Para qué es importante saberlo? Bueno, para saber también que hay una edad que es increíble, una edad donde es relativamente armonioso el trabajo y donde se disfruta, se aprende, hay alegría trabajando juntos, hay muchísima productividad trabajando juntos, se suman las canas con las ganas, en donde ambos ya aprendieron a trabajar juntos, ya pasaron esta primera etapa conflictiva de disciplinar al hijo en el trabajo, en donde se hace verdaderamente un equipo. Entonces, ¿por qué es importante saberlo? Porque si vamos a hacer alguna sucesión, si vamos a trabajar juntos, si vamos a ceder el poder a nuestra siguiente generación, hay que tratar de cederlo en una etapa relativamente armoniosa. Gran parte de los problemas se da en estas sucesiones porque nos pasamos a la parte relativamente problemática para pasarles poder a los hijos. Y durante ese tiempo se generan toda esta serie de fricciones. Otro tema que nos hace necesario el meternos a institucionar la empresa y la gestión familiar es el tema de cómo va a cambiar la propiedad en el futuro. En un principio, cuando hay un solo dueño, este dueño es el único que toma las decisiones, o su socio que se escogieron. Sin embargo, al pasar las siguientes generaciones, podemos irnos a tener entre 2 y 6 accionistas que obviamente muchas de las veces no se escogieron de socios. La mayoría de las veces heredaron el negocio, son una segunda generación, a veces de un solo padre y madre y a veces de otro socio. Entonces llegan dos familias totalmente distintas también a operar una empresa, a ser propietarios de la empresa. Si creemos que con las reglas de esta primera generación de un solo dueño vamos a poder funcionar relativamente armonioso, con más dueños, con mayorías relativas, en donde hay que ponerte de acuerdo mínimo con 3, si todos tenemos el mismo porcentaje, somos 6. Si tenemos una mayoría dispersa, si tenemos una mayoría de cuarta generación totalmente pulverizada y donde posiblemente necesites tener 20, 30, 40 gentes a favor de lo que tú quieres proponer en una asamblea para poder tener un voto positivo a tu idea, si creemos que con la misma idea, con las mismas reglas y con la misma lógica que se toma, las decisiones en esta primera generación van a ser las mismas que se van a poder tomar en la cuarta, tercera o segunda generación, estamos muy equivocados. Y es otra vez ahí donde se generan estos grandes conflictos entre las empresas familiares. Entonces, estas son 3 de varias de las razones por las cuales en el libro, el primer capítulo, dejamos muy en claro cuál es la necesidad del por qué meternos a institucionalizar las empresas familiares. ¿Por qué tenemos que entrar a este proceso de meter un gobierno corporativo que nos ayude
a transitar de generación en generación de la forma más armoniosamente posible. Y para ello, la solución son, para mí, tres cosas. La primera, que es la base, es el sustento, es como los cimientos de una casa, es separar los roles. Tener muy claro la identificación de cuáles son los roles que se juegan en las empresas familiares y, posteriormente, cuáles son los roles que se tienen que jugar en cada uno de ellos. Segundo, la creación de órganos de gobierno que nos ayude a cada uno de estos roles jugarlos en la cancha adecuada. No jugar el rol de familiar en la cancha de la empresa, ni jugar en la cancha de empleado con la cachucha de trabajador, de familiar. Y en este mundo de la empresa familiar, lo que empecé a aprender y me empezó a funcionar con varias empresas y familias en las que empecé a trabajar con ellos, fue la creación de 3 sistemas corporativos y un modelo que estoy diseñando o que diseñé para implementar en estas empresas que nos permite de forma mucho más clara diferenciar 3 tipos de sistemas y cómo se debe de institucionalizar cada uno de ellos. Bueno, y creo que usé mal la palabra cómo se debe, más bien cómo propongo que se institucionalice cada uno de ellos. La empresa familiar es algo padrísimo, cada empresa es distinta, cada negocio es distinto, y lo que este modelo propone es un formato que no se asemeja a comprar un saco en una tienda. No es un saco ya hecho en serie que nos queda a todos. Tampoco es un traje a la medida que empieza de cero. Lo que sí es un modelo, es un patrón que creo que muchas empresas pueden usar para no partir de cero, ver qué funciona y qué no, y sobre ese patrón, cada empresa y cada familia, crear su propio modelo, pero basados en un sistema, en un modelo, en un patrón que ya ha funcionado muy bien en Grupo Urrea y en muchas otras empresas en las que hemos podido ayudar a mejorar sus relaciones actuales o a generar nuevas relaciones de futuro, anticipándose a todos los tipos de problemas. Entonces, la primera de estas 3 reglas es la separación de los roles. Hay 3 roles muy claros en las empresas familiares. Hay quienes son familiares, quienes de esos familiares trabajan en la empresa y quienes son propietarios. Lo más importante de toda la empresa familiar es tener muy en claro que estos 3 roles pueden ser jugados por 3 personas diferentes o que la misma persona puede jugar en cualquiera de los 3 roles, incluyendo los 3 roles, como es el caso que me toca a mí, a mis primos, a mi tío, etcétera, ¿no? A lo que le tocó a mi papá. Son roles que tienes que saber jugar, que tienes que diferenciar muy claramente y ponerte la cachucha donde te corresponda el rol. Si las mezclas, si las confundes, generamos de entrada un cimiento muy endeble que va a hacer que después nuestra casa, nuestro edificio se nos caiga. Entonces, ¿cuáles son las bases fundamentales de cada uno de estos roles? Ser familiar no te da derecho ni a ser accionista ni a ser trabajador. Ser trabajador te da derecho a trabajar en la empresa y a tener prestaciones en la empresa. No te da derecho a ser accionista ni a ser, obviamente, parte de la familia. Ser accionista te da derecho a votos, a información y a recibir dividendos. Pero ser accionista no te da derecho a trabajar en la empresa ni a tener un ingreso de la empresa que no sean esos dividendos. Si comprendemos estos 3 roles, ya tenemos la primera base. La segunda base es no mezclarlos. Y lo que siempre nos sucede en las empresas familiares es que mezclamos completamente estos 3 roles. Voy a dar algunos ejemplos. Y aquí nos podemos quedar las 2 horas o 3 horas antes de que anochezca, definiendo toda una serie de cantidad de errores que se cometen al confundir estos 3 roles. Pero voy a poner para mí los que son más típicos. Porque soy de la familia, yo tengo que trabajar en la empresa. Tengo el derecho de trabajar en la empresa de la familia. Error. Porque trabajo en la empresa y soy de la familia, tengo derecho a yo tener más propiedad en la empresa que mis hermanos que no trabajan en la empresa de la familia. Error. Porque trabajo en la empresa, puedo sacar la cantidad de dinero que yo quiera de la empresa porque adicionalmente tengo algo de la propiedad o la mayoría de la propiedad. Error. Estás dañando a un socio minoritario, a un socio que no trabaja en la empresa, le estás tú quitando parte del capital que a él le corresponde. Otro grave error. Porque todos somos de la familia, todos tenemos que ganar lo mismo independientemente del puesto que ejerzamos dentro de la empresa. Gravísimo error. Y bueno, quizás el rol
más importante a contestar, o la pregunta más importante a contestar en estos roles es, ¿cómo vemos en la familia la empresa? ¿Como una fuente de riqueza para todos, para accionistas, para colaboradores, para nuestros clientes, para nuestros proveedores, para el gobierno, para poderles pagar impuestos? ¿O la vemos como una fuente de trabajo para que la familia tenga trabajo y para que todos los de la familia puedan vivir al mismo nivel? Si cometemos este gravísimo error de pensar que la familia tiene todo el derecho sobre el trabajo, es como empezamos a generar estos problemas que a la larga se nos van a venir en las empresas familiares. Entonces, en el libro explicamos muy a detalle muchos ejemplos de todos esos tipos de errores que se cometen al confundir los roles y de algunas reglas que creo que ayudan hacia futuro para que no tengamos un conflicto en esta separación de los roles. En creación de los órganos de gobierno, la sugerencia es que cada uno de estos roles tengan su propio órgano de gobierno. Entonces, la familia, para hablar de temas de familia, se haga un consejo de familia que exclusivamente esté viendo cómo genera unidad, cómo genera comunicación, cómo generan las reglas de la familia para que no tengan una mayor interferencia en la empresa de la que la familia en su conjunto ha decidido que tengan. El consejo de administración para que se dedique exclusivamente a ver los temas del trabajo y la empresa. Gran confusión se genera cuando tenemos gente de la familia que en lugar de querer participar en el consejo de familia, quieren participar, o en la asamblea de accionistas, quieren participar en el consejo de administración sin tener la menor experiencia o educación empresarial. Simple y sencillamente porque sentir como miembro de familia que estoy en el consejo de administración me hace sentir bien, pero no le hace sentir bien a la empresa, porque la empresa requiere a las personas más capaces y más brillantes, no de la familia, sino de todo un entorno, para que nomás piensen en cómo es lo mejor, cuáles son las mejores decisiones, las mejores estrategias y el mejor rumbo que debe tomar la empresa. Y por último, la asamblea de accionistas, que debe tener toda una serie de reglas de participación de los accionistas, y que lo único que tienen que enfocarse es qué es lo mejor para los accionistas a través de su empresa. Entonces, no confundir estos roles ayuda mucho el tener los órganos de gobierno adecuados para cada uno de los roles. ¿Cuáles son los principales errores que me toca cuando me invitan a los consejos, sobre todo de administración? Es que el consejo de administración funge como consejo de familia, como asamblea de accionistas, adicionalmente a ser un consejo de administración. Entonces, por ejemplo, si estoy en un consejo de administración de invitado externo y se empiezan a tocar temas de familia, es un foro inadecuado para ello, es una falta de respeto para los consejeros externos, y finalmente lo que estamos haciendo, estamos echando a perder el consejo de familia, que es súper potente hacia abajo. Otro verdadero error que se comete en los consejos de administración es confundir el consejo de administración también con el comité de dirección. El comité de dirección, que es el que opera el negocio, no tiene por qué asistir ni rendirle cuentas al consejo de administración. El único que tiene que rendirle cuentas al consejo de administración debe ser el director general, al cual tendrá que tener su comité directivo para que a él le permitan, crear la estrategia que después va a ser autorizada por el consejo de administración, y a su vez, para que cuando el consejo de administración autorice esa planeación estratégica, el director general, a través de su consejo de su comité directivo, implemente la estrategia que ya se autorizó en el consejo de administración. Cuando confundimos esto y la junta de consejo se convierte en la junta mensual operativa, en donde van todos los miembros de la familia y los accionistas, es donde se generan los foros de conflicto. Entonces, si queremos evitar conflictos en estos foros, lo mejor es que cada uno de estos roles tengan su propio foro y sean completamente independientes, y tengamos la disciplina para no tocar un tema en un foro distinto y no tener tu postura en un foro que no es el adecuado en su momento. En nuestro caso, y esto es un ejemplo de cómo nos pasó en Grupo Urrea. Grupo Urrea es una empresa que nació en 1907, entonces hemos transitado por todos los tipos de órganos de gobierno que se puedan imaginar. Lo que yo les quiero poner aquí es que una empresa que no tiene hoy más que un órgano de gobierno y ahí mata a todos los pájaros de un tiro, no puede pensar que de un día al otro va a dar un brinco a tener ya todos los órganos de gobierno que yo propongo, sino que más bien es un camino que se va armando poco a poco,
que va teniendo avances y va teniendo retrocesos, que va teniendo épocas en donde no se avanza para nada y épocas en donde se avanza a una velocidad muy padre, donde te equivocas con consejeros, donde tienes que cambiar de consejeros, donde tienes que cambiar el rumbo, pero todo esto es un proceso que te puede llevar entre 2, 3, 5, 10, 20 o 40 años, pero que lo debes de tener muy en claro en dónde estoy y a dónde quiero llegar. Y como ven aquí en esta lámina, pues en nuestro caso se ha venido avanzando y cada vez se ha separado más estos órganos de gobierno, que es lo que hoy nos permiten poder operar miembros de la cuarta generación junto con miembros de la tercera generación, estar operando la empresa de una forma relativamente armoniosa. Y los sistemas institucionales que les propongo es, y que en el libro están muy claramente explicados, es 3 sistemas que yo creo que es como podemos desglosar el macrosistema de la empresa. Obviamente está el sistema patrimonial, el sistema empresarial y el sistema operativo. Estos 3 sistemas también nos dan la gran ventaja de que una generación puede estar manejando la operación en el sistema operativo y la otra generación puede estar completamente inmersa en el sistema empresarial, pero sin meterse a la cancha del operativo, lo cual hace que entre ambas generaciones aporten lo mejor de cada una, esas canas y esas ganas, pero que no se estén interrumpiendo y que no se estén contradiciendo, sino que cada uno juegue en el territorio que le corresponda. Entonces, estos 3 sistemas corporativos los desgloso de una forma muy amplia en el libro y ahorita de una forma muy concisa. El sistema patrimonial, como lo podemos integrar, es con esta asamblea de accionistas más el consejo de familia, que van a hablar, como decíamos anteriormente, vamos a cuidar a los accionistas y vamos a cuidar su relación con la familia, y para ello necesitamos generar un protocolo familiar. Un protocolo familiar que de entrada, la primera sugerencia es quitarle el nombre de protocolo y llamarle acuerdos familiares para que sea muy sencillo el poderlo hacer. Podemos partir con una hoja en blanco y con los ejemplos que les pongo y el índice que les pongo en el libro, puede ser una muy buena guía para que ni siquiera requieran de un asesor externo en caso de que su familia goce de una relativa armonía. Y entonces iniciemos primero a preparar la estructura societaria para que sea una estructura societaria fácil de ponernos de acuerdo. Yo recomiendo mucho el holding, así como recomiendo el tratar de evitar todos los conflictos de intereses, es decir, que no existan empresas en donde yo tengo el 50% y de la otra empresa tengo el 30% y una se vende a la otra, entonces me conviene más que las utilidades queden en un lado que en el otro, que se quiten el que empleados y accionistas pueden ser clientes o colaboradores de la misma empresa. Todo este tipo de relaciones que generan conflictos, eliminarlas, crear obviamente estos órganos de gobierno, dejar muy en claro sus funciones, las características de sus integrantes, las condiciones también, la periodicidad, etcétera. El tema de los beneficios accionistas, se dejen muy en claro cuáles son esos beneficios, cuál es el dividendo, la fórmula para generar dividendos, cómo se pueden vender las acciones de unos a otros, qué precio o qué fórmula de precio se va a generar para no generar conflictos cuando alguien quiere comprar o alguien quiere vender. Todas las reglas de la empresa y la familia, es decir, quién puede entrar, cómo se va a capacitar, cómo va a ser la sucesión, cómo va a ser la remuneración y cuáles van a ser los esquemas de salida, qué reglas va a haber para los familiares políticos, si pueden entrar a la asamblea de accionistas, pueden ser socios, pueden ser familiares en el consejo de familia, pueden trabajar en la empresa o no, todas estas reglas se tienen que poner. Los principios de no compatibilidad, muy importante para que no tengamos dentro de la empresa y de la familia un competidor que es al mismo tiempo socio y al mismo tiempo competidor. Y todas las reglas de la propiedad, como decíamos, si se van a generar fideicomisos de control y de protección, si se van a generar mecanismos para dar protección a los minoritarios o los mayoritarios, que son el caso del tagalón y del dragalón, y todas las recomendaciones también que hoy se deben de hacer sobre los diferentes tipos de activos que puede tener una persona, que son las acciones de una empresa, los activos fijos y el patrimonio monetario. Cada uno en el pasado, todo este serie de activos se daban vía testamento, se heredaban vía testamento. Hoy el testamento ha demostrado ser un pésimo instrumento para meter toda esta serie de canicas a la misma caja, y se ha hecho muy buenos mecanismos para cada uno de estos tipos de activos, que es lo que recomiendo en el libro, usar cada uno de estos mecanismos para cada diferente tipo de activo y no generar un conflicto o una posibilidad de conflicto en las familias a futuro.
El sistema empresarial, que finalmente es que el consejo de administración que esté muy bien formado y que tenga a su vez dos tipos de comités. Los comités de apoyo y de control, como vienen siendo el fiscal y el de auditoría, y los comités estratégicos de capacidades o de habilidades estratégicas que en la planeación estratégica se fijan, como puede ser un comité de comercial o un comité de logística o un comité de generación de demanda, o de que todos estos comités dependen del tipo de empresa que tenemos, ¿no? Si somos una empresa, digamos, como Farmacias Guadalajara, que es clave el ir creando nuevas tiendas, se abre dos tiendas, creo que una tienda cada 2 o 3 días, atinarle a las tiendas es clave, entonces es algo que no se puede delegar nada más en los operativos, sino la generación que tiene más experiencia tiene que controlar ese comité de nuevas tiendas, ¿no? Entonces, cada empresa debería de crear sus propios comités en este sistema empresarial y esta generación dedicarse en cuerpo y alma a elaborar estos comités y esta estrategia a través de estos comités. Estos consejos de administración también van pasando o van madurando, ¿no? Al principio nacen como de papel para cumplir, luego se hacen medio consultivos, empiezan a hacer muchos foros de preguntas y respuestas, pero finalmente los que valen la pena son los que tienen un papel de información, posteriormente los que nos ayudan a controlar al director general para que rinda cuentas, sobre todo en las empresas familiares, en donde tenemos hijos que asumieron toda la responsabilidad, toda la autoridad en la empresa, pero no la responsabilidad y no le rinden cuentas a sus hermanos o hermanas que no están en la empresa, no están acostumbrados a esta rendición de cuentas. Este tipo de consejos deben de ayudar mucho a que ese socio que adicionalmente opera la empresa y que adicionalmente es familiar, no se sienta el dueño de la empresa y no haga con la empresa todo lo que quiera cuando no es de él, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de si traigo un saco y lo corto y es mío, a nadie me afecto, pero si ese saco es mío y de mi hermano y yo lo corto, obviamente voy a tener un problema de él porque corté un saco que era de ambos. Lo mismo sucede en la empresa. Entonces, si no somos capaces de rendirle cuentas y de tener un control con nuestros socios, sea minoritario o sea al porcentaje que sea, vamos a generar un conflicto hacia futuro. Por eso propongo que estos consejos sí generen esta cultura de control para que no se sientan dueños absolutos de las empresas los operadores. Y obviamente, ya cuando maduran mucho estos sistemas empresariales, pues claro, este tipo de consejos y comités se convierten en muy decisivos, donde aquí hacen sus funciones de estrategia, de presupuesto, se generan los organigramas, se les da seguimiento y se implementa toda esa planeación estratégica que en el pasado se autorizó. Y por último, el sistema operativo, institucionalizarlo, va a requerir, como decíamos hace ratito, del 100% de autoridad y de responsabilidad para el director general. Tan no es válido que el director general tenga toda la autoridad, pero que no tenga la responsabilidad hacia abajo, es decir, que yo tenga toda la autoridad en la empresa, la responsabilidad hacia arriba, pero que yo no le rinda cuentas a ningún consejo, a ningún socio, a ninguna asamblea de accionistas. Pero igual de malo es que tenga toda la responsabilidad y tenga que ir a las asambleas de accionistas, a los consejos, a rendir cuentas, y que algún otro socio, sea padre, hermano, primo, prima, tío, etcétera, lleguen y hagan den órdenes contrarias a las que yo di. Ese es uno de los principales focos de infección para poder mañana tener un problema familiar. Entonces, para que un sistema operativo sea institucional, lo primero es, el director general es el único que puede hablar y dar órdenes al resto de su equipo. Y por lo tanto también tiene que ser el único que rinde cuentas a todos los órganos de arriba de él. Debe elaborar, obviamente, y presentar un plan estratégico del negocio del consejo, porque él es el encargado de que la empresa funcione hacia donde todo el consejo está de acuerdo que funcione. No puede llevar al director general a una empresa a un rumbo que el resto de su consejo no está de acuerdo en que lo lleve. Si es muy buen director general y tiene muy buen equipo, lo mejor es que este comité le plantee vía el director general la estrategia a su consejo y la apruebe, o la perfeccione y la apruebe. Pero si no, entonces el consejo tiene que ayudarle a generar esta planeación estratégica al director general, el cual es el único responsable de que se implemente durante todo el año o en los planes de largo plazo durante los siguientes años. También es bien importante, y en muy pocas empresas se da, que el director general haga un informe anual.
y presente su informe en el consejo. Pues, tan importante es planear como decir qué logré de la planeación y qué no, y qué ajustes tuve que hacer durante el camino. Y como viene en el esquema, es importante también que si el director general y su comité de dirección y su equipo gerencial no tienen ciertos conocimientos, se apoyan en un consejo consultivo. Regresando al tema de las tiendas, si vamos a poner tiendas y nunca hemos puesto una, lo mejor es generar ese conocimiento con externos, invitar agentes a un consejo consultivo que tenga experiencia en la creación, manejo y control de tiendas. Perdón. Y como responsabilidades, la principal responsabilidad es implementar esa estrategia, generar resultados de corto, mediano y largo plazo. Gravísimo error cuando al director general se le paga solo por resultados de corto plazo. Es principalmente el responsable de que de corto se generen buenos resultados, pero que no se sacrifique a largo plazo. Por eso, inclusive en los Estados Unidos, las grandes quiebras de los Enron y todos esos fraudes que hubo fueron de muchos profesionistas pagados a través de bonos de corto plazo, lo cual generan comportamientos de me importa llevarme el bono y me importa actuar de corto plazo, sacrificando el futuro y la viabilidad de la empresa de largo plazo. Obviamente tiene que seleccionar y desarrollar sus mejores, a un comité de dirección y a un comité gerencial del mejor nivel. Es la principal función, rodearse de los mejores elementos y crear una mística empresarial única. Es decir, si yo llego a una empresa y siento lo mismo, se siente el mismo espíritu, el mismo servicio, la misma atmósfera que se siente en la mía, quiere decir que la mía no está teniendo absolutamente nada de mística, de cultura empresarial única que la hace ser una empresa distinta. Por ejemplo, el día de hoy quedamos en segundo lugar como la mejor empresa para trabajar en el occidente del país, de Great Place to Work. Quien quedó en primer lugar es Vidanta, en Puerto Vallarta. Bueno, entrar a Vidanta y entrar a Urrea deberían de generar de entrada experiencias radicalmente distintas. Si son las mismas, o estamos creando un gravísimo error. Entonces, eso de copiar, creer que copiar la cultura Google o querer copiar la cultura Disney y traerla a tu empresa, pues no es lo mismo en una empresa que da servicios de hotel y de campos de golf y tiempos compartidos, como es Vidanta, a una empresa como Urrea, que lo que genera es, produce y entrega herramientas y productos ferreteros con la mejor relación de precio-calidad y nuestro lema es productos siempre más simples, más rápidos y más seguros. Son totalmente culturas distintas, pero esa cultura, el chiste es que sea muy arraigada y que sea la triunfadora y la generadora de resultados de corto y mediano plazo de tu empresa. Entonces, la primera función en este tema que debe generar un director general es asegurarse de que la mística empresarial de su empresa sea única, que sea una mística ganadora, que sea una mística que une a sus equipos para lograr los resultados que se planteó todo el sistema empresarial de la empresa. Y por último, algo que creo que es fundamental y que ayuda a que todas las relaciones sean lo más profesional posibles, y más ahora con todo el tema del Internet, es el institucionalizar las relaciones con los clientes, los proveedores y los colaboradores a través de estos portales, en donde todas las transacciones las haces de forma institucional a través del portal. Entonces, teniendo estas tres institucionalizaciones, así es como se ve de entrada el modelo que planteo, en donde vemos que ya en el primer mapa que les puse son 3 sistemas totalmente independientes, y en este sistema ya vemos cómo, una vez que ya están bien definidos, cómo los podemos interlazar y cómo cada uno de estos 3 sistemas puede también incluir alguna parte de cooperación con el otro sistema. Si logramos esto, si logramos los órganos de gobierno adecuados, si logramos tener un sistema empresarial en donde hay una gran labor entre el Consejo de Administración, sus comités y el director general, y en donde todas las reglas están muy bien puestas para el director general, sus comités, su organización, su cultura, sus capacidades, objetivos y proyectos, seguramente será una empresa que a la larga tendrá mucho menos posibilidades de tener un conflicto, ya sea en el sistema patrimonial, en el empresarial o en el operativo. Y por último, lo que les quiero decir es, ¿por qué nos ayuda a separarlo? Bueno, porque me he tocado casos en donde el problema está en el sistema empresarial y sin embargo los socios quieren tomar, o uno de los socios
quieren tomar una decisión en el sistema patrimonial vendiendo sus acciones o pidiendo más asientos en la asamblea de accionistas o cambiando el protocolo familiar, cuando realmente lo que esta persona, en un caso particular, quiere es tener un mayor rol y un mayor peso de sus decisiones en el sistema empresarial. Ni siquiera le interesa el sistema operativo. Entonces, aquí lo que hablo es si no separamos estos tres sistemas y no los analizamos, podemos tomar decisiones que si está mal un sistema, tomamos decisiones para solucionar otro sistema o para empeorar otro sistema. Es como tomar medicina para el sistema digestivo cuando de lo que estoy mal es del sistema respiratorio. Entonces, más o menos así es como funciona esta separación de estos tres sistemas que nos permite diagnosticar de forma más sencilla dónde está el problema y por lo tanto tomar la decisión adecuada para ese sistema sin meterle ruido a los otros dos sistemas. Pues de mi parte esto sería todo. Aquí está también mi mail, aurrea@urrea.net, por si posteriormente necesitan tener algún intercambio conmigo, si tienen algunas preguntas que no alcancemos a contestar el día de hoy. Y espero que el libro ya esté disponible para todos ustedes a finales del mes de septiembre. Justo eso te iba a preguntar, Foy. Definitivamente creo que es una conversación, ¿no? Este libro, más allá de ser un libro que será muy ágil, muy transparente, muy práctica, que considero que es la finalidad que tienes de compartirnos toda esta experiencia. Digo, al final leía yo del libro que hay comentarios de gente muy talentosa, al igual que tú, dentro del sector empresarial, como Marisa Lazo, que esperamos próximamente tenerla dentro de nuestro Players Sí. también, que hablaba y decía que al terminar de leerlo, comenzó a implantar varias ideas dentro de su empresa de todo esto que dijiste, o el doctor José Medina Mora y Casa, que también ha sido nuestra portada dentro de Players of Life, que hacía comentarios como de toda esta parte de la inteligencia y de lo nutrido que es que nos compartas esto, que son vivencias que tuviste dentro de Grupo Urrea y que hablas cómo llevar al éxito a las empresas, ¿no? De una forma muy inteligente, o otra que leía, que muy interesante, de María Zuna Aramburu-Zabala, que hablaba de la transparencia y prosperidad que puedes llegar a tener con esto. Entonces, definitivamente me parece que, como lo decías tú al principio, podemos durar aquí horas y horas y horas hablando de cada uno de los temas que estuvimos presentando. Y primero, antes de pasar a las preguntas, que tenemos varias preguntas y saludos que te estuvieron enviando, decías que está por salir el libro. Así es, la primera versión salió y ya se nos terminó, pero esta versión fue muy, digamos, local, la estuve entregando en las conferencias, etc. Y esta versión la vio una editorial que se llama Lead, que está especializada en libros de negocio, les gustó y me hicieron la propuesta ya de hacerlo a nivel Latinoamérica y España. De hecho, Lead es una editorial de España, una casa editorial española, y ahora ya la van a lanzar ya en formato masivo, digamos. Bueno, pues qué interesante. Esperemos que nos compartas tan pronto como estén. Y sí. Inclusive a ver si podemos ahí compartir algunos libros con la gente que nos ha estado siguiendo y que seguramente nos estará siguiendo. Como te comentaba, esta conversación además la podrán encontrar a través de Spotify en nuestra cuenta de Players On Air. Y bueno, pasaré a las preguntas y a los saludos que te decía. Digo, nos queda claro fue que eres una persona muy querida, tanto en Guadalajara como en diferentes ciudades de México. Y por ahí te estuvieron mandando saludos Guillermo Navarro. También vi que te mandaron saludos desde Brasil, qué interesante. Sí, Luis Moritson. Sí. Es que él fabrica herramientas allá en Brasil. Ok, qué interesante que te esté mandando saludos. Y aquí pasaré algunas preguntas, digo, antes de las preguntas que estuvimos recibiendo a través de Facebook y a través de nuestra plataforma de Zoom. Tenía yo una, hablabas tú, apenas comenzaba la conversación, hablaba de esta relación que debe haber armoniosa, ¿no? Entre las nuevas generaciones y las siguientes. Yo creo que, y me encantaría tocar el tema, cómo llevarlo armonioso en estos momentos, que nos han cambiado todos los panoramas. Sí, este momento es fundamental porque o te une muchísimo o te separa, ¿no? Porque, por un lado, todos fuimos mucho más, creo que nos ha dado un tiempo de reflexión para ser más compasivos, más reflexionamos más, pero al mismo tiempo, al hacerse más largo el proceso, nos ha generado un poquito más de ansiedad y estamos un poco menos
susceptibles, ¿no? Entonces, los momentos son claves, o sea, también es bien importante estar muy atento a cuándo iniciar un proceso de institucionalización en tu empresa y en tu familia. No es, hay que escoger, yo siempre digo, cuando hay problemas en la familia y queremos que a través del protocolo familiar vamos a resolver el problema, va a salir contraproducente. Puede salirte bien, pero lo más seguro es que todos los problemas que hubo en el pasado se estén escondiendo abajo de la mesa. Y cuando dices, oye, vamos a hacer un protocolo familiar o vamos a iniciar este proceso, todo el mundo empieza a sacar todo eso que tenía escondido de muchos años, resentimientos, corajes, etcétera, ¿no? Y si no tenemos en ese momento un tercero que nos ayude, entonces sí vamos a entrar en un gran problema. Entonces, mi sugerencia siempre es que entrar a un momento de tratar de llegar a acuerdos, lo primero es estar seguros que estamos en una etapa todos en donde queremos llegar a acuerdos. Si tenemos un problemas en este momento, lo mejor es entrar en una terapia de reconciliación anterior, puede ser con psicólogos, con antropólogos, etcétera, con gente que tú le tengas confianza, y una vez ya resuelto ese problema, entonces sí iniciar todo el proceso de creación de acuerdos, porque he tenido 2, 3 experiencias en donde han entrado con muchas diferencias y con muchos resentimientos, y ha sido muy difícil poder conciliar los intereses. Inclusive lo que sucede después es que terminan el protocolo, porque además, pues, si le están pagando un asesor externo, pues cuesta, y entonces todo el mundo quiere acabar porque cuesta al mes, etcétera. Pero una vez que se cierra el proceso, ya nadie quiere volver a abrir el protocolo para seguirlo adecuando. Y si tú no adecuas un protocolo, en meses o años, el protocolo queda totalmente obsoleto. Porque también a la primera vez que alguien rompe el acuerdo, uno de los acuerdos del protocolo, si no lo ajustamos y si no tomamos cartas en el asunto, todo el mundo empieza a romper el resto de las reglas, ¿no? Claro. Supongamos que vamos en el coche y nos pasamos un alto y nadie te dice nada, pues al siguiente te vuelves a pasar otro y luego pues, te pasas la velocidad y luego al rato todas las reglas de tránsito te las vas a romper porque no pasa nada, pero empezaste por una. Lo mismo pasa en los protocolos. O sea, si alguien rompe una regla y no ajustamos algo, no sucede algo, entonces ese protocolo no va a servir para nada en el futuro. Por lo mismo, hay que empezar bien y terminar bien los procesos de creación del protocolo. Y ahorita puede ser un muy buen momento para iniciar, porque estamos más sensibles, porque ya vimos que pues, el mundo se nos puede caer en segundos, ya vimos también que nos podemos morir. Quizá todo el tiempo sabemos que la muerte está ahí, pero creo que esto está más, nos pone más en cara el que la muerte puede estar cualquier momento. Además, yo he visto mucha gente haciendo testamentos ahora, cuando pues, tuvo a lo mejor 40, 50, 60, 70 años para hacer su testamento, pero hoy viola, ay, ¿cómo? O sea, aunque está muriendo muy poco porcentaje de la población total, pero sí hay un momento más cercano a la muerte, ¿no? Entonces, ahí podemos aprovechar estos momentos también para nosotros o nuestros padres hacer un mejor, no nomás testamento, sino también una mejor institucionalización de nuestra empresa familiar. Claro, pues qué interesante escuchar esto hoy, sobre todo que esta parte que tú tienes de participar en diferentes consejos, ahora sí que de diferentes dimensiones, ¿no? Desde estar en Citibanamex, Scotiabank, hasta consejos quizá donde hablan de emprendedurismo como GDL Startup. Otra de las preguntas que tenemos y que nos encantaría escucharte, y bueno, de muchas preguntas, aquí iremos un poquito resumiendo. Ricardo Olivera nos pregunta, ¿cómo plantearías el cambio de estafeta en la parte operativa de una generación a otra? ¿Toda la autoridad y la responsabilidad se transmite en un solo momento o de forma progresiva? También, como en todo lo que es la empresa familiar, no hay una receta única que funcione para todas, pero los procesos que a mí me han gustado más es, si se va a seleccionar algún miembro de la familia, lo mejor es poder tener procesos un poco más largos. ¿Por qué digo de esto? Pues porque nuevamente el chiste es hacerlo también a la edad temprana de los jóvenes, que reciban la estafeta, pero que poco a poco vayan ellos teniendo la experiencia adecuada, los resultados adecuados, que tengan la cultura sobre todo adecuada. O sea, súper importante que defiendan, que promuevan y que vivan la cultura, no que llegue alguien completamente disfuncional a la cultura de la empresa.
Entonces, si va a ser un familiar y tenemos que escoger entre 2, 3 o 4 familiares, es importante también darles proyectos, así que no se pierdan en áreas en donde sus resultados no se van a ver, para poder medir realmente quién genera mejores resultados que otro. Y a final de cuentas, mi recomendación también es que la decisión de quién va a ser el director general, que va a tener toda la responsabilidad, toda la autoridad, la genere el comité de remuneraciones o el comité de recursos humanos, donde tenga especialistas externos que sea el que decida. Le voy a dar un ejemplo de una empresa que hizo un proceso de dos familiares que fueron recorriendo diferentes áreas, haciendo proyectos, que al final los entrevistó a esta persona que fue la que hizo la recomendación de quién debería ser el sucesor, ¿no? Le dijo a uno de ellos, si tú eres el designado, ¿qué harías con tu primo? Eran 2 primos. No, pues sí, le pediría que se saliera porque si no me va a hacer sombra. Y entonces mi liderazgo se va a ver mermado con su liderazgo. Perfecto. Le preguntaron al otro, oye, ¿tú qué harías con tu primo? Y dijo, yo le pediría que se quedara conmigo, ayudarme, porque él tiene estas cosas que yo no tengo, que yo necesito de él. Y lo mejor para la empresa es que él se quede para ayudarme. Pues, ¿a quién crees que escogieron? ¿No? Entonces, todo ese, digamos, del sapo, la pedrada, pero finalmente ese fue un proceso de gente interna. Cuando vas a seleccionar a un externo a la empresa y externo a la familia, yo creo que es un grave error y lo han pagado muchas empresas, el dejar la dirección general en personas que no conocen la empresa y que no son de la familia. Pero creo que es un gran acierto cuando puedes seleccionar no nomás entre los miembros de la familia el siguiente director general, sino que puedes seleccionar entre los mejores profesionistas, sean o no de la familia. Pero la única condición que yo haría y que sugiero y que vamos a nosotros a tratar de hacer cuando nosotros dejemos la dirección general en 15 años, es que esa persona sea externa a la familia, pero interna a la empresa. Es decir, que sea alguien que ya haya vivido los valores de la empresa, que tenga nuestra mística empresarial, que ya haya dado los resultados en las áreas que le haya tocado, en los proyectos que se haya tocado dar, y que obviamente pues, sea un enamorado de la empresa. Yo recientemente tengo un comité de 6 directores, 3 de ellos, hace unos 5 o 6 años para acá, estaban en niveles, digamos, gerenciales, medios o gerenciales bajos, y yo los empecé a ver que tenían patas de jinete finalmente, y aunque no tenían los conocimientos, les hicimos unos planes. Yo creo que los primeros sorprendidos cuando les dije, quiero que seas el siguiente director de esta área, fueron ellos. Pero yo sabía que ellos podían, y otros son extraordinarios directores, ¿no? Obviamente por su edad, estaban muy jóvenes, todo, pero hubo sorpresa en ellos. Entonces yo creo que cuando trabajas con la gente, sabes mucho más qué puedes esperar de ellos. Yo trato de estar en todos los comités de implementación de la estrategia, le llamamos comités de capacidades organizacionales que queremos, de ventajas claves, y ahí me doy cuenta de todo el grupo gerencial que tenemos extraordinarias personas con muchísimo potencial. Yo ahorita, si tuviera otro puesto directivo vacante el día de mañana, no volteo a ver ni de broma un currículum que no sea de alguien interno de la empresa. O sea, creo que así me gustaría que fueran en el resto de las empresas todas las decisiones de quién va a ser los directores de área y los gerentes de área, ¿no? Con tu propio equipo. En pocas palabras, si fuéramos equipo de fútbol, no tendría por qué contratar ningún refuerzo. Tengo unas extraordinarias fuerzas básicas, ¿no? Que para ti sería el Atlas, ¿no? Por supuesto. Oye, hiciste un comentario que me llamó la atención. Decías tú, en 15 años, cuando ya no estemos dentro de la dirección, lo tienes fijo, ya le pusiste fecha. Sí, quedamos a los 65 años, tengo 51, me quedan 14. Entonces, 2 primos míos son los codirectores, y esa es la otra, 2 primos míos son codirectores de la división Dando Vida al Agua, que tienen todos los productos que van relacionados al agua, y yo que manejo herramientas, pero es la otra gran decisión que se me olvidó en la parte donde me preguntabas del director general. En este caso se decidió porque fue una codirección general y llevan siendo codirectores generales 25 años, con muy buenos resultados. Es decir, entonces, esa decisión también puede ser, no nomás puede ser uno. Si se complementan y saben colaborar entre ellos y pueden trabajar en equipo, es inclusive mejor que haya 2 directores generales
trabajando al mismo tiempo que uno solo. Justo esa pregunta nos hace Julián Jaime, te lo iba a hacer terminando de hablar de esto, y preguntaba eso, ¿recomiendas que dentro de la dirección general haya dos hermanos? Sí. Bueno, dos familiares. Sí, si se complementan, si saben trabajar en equipo, si tienen, yo te voy a decir, la capacidad de escucharse, de respetarse, de darse el valor el uno al otro, de apoyar, y te voy a decir, algo que me sorprende muchas veces de ellos es de controlarse, porque hay veces que uno dice una cosa y el otro no está de acuerdo y tienes que callarte, o sea, tienes que a lo mejor decirle antes o decirle después, hoy no estuve de acuerdo con tu comentario y lo dijiste mal, pero no lo puedes hacer en público, ni con tu gente, ni con tu consejo, ¿no? Entonces, sí necesitas tener una serie de características, o desarrollarlas, pero de estar consciente que se necesitan tenerlas o desarrollarlas para que puedas trabajar en equipo, ¿no? Claro, fíjate que con uno, con dos, o hasta, hay casos hasta de a tres. Ahora, lo más difícil que a mí me ha tocado también en muchos casos es cuando el que se selecciona como el director general es el hermano menor y el hermano mayor le tiene que rendir cuentas al hermano menor. Ese para mí ha sido o es de los casos que se complica un poco más el tema, ¿no? ¿Y cómo lo has En visto? esos casos, ¿perdón? ¿Cómo has visto una solución ahí? ¿Cómo lo lleva el hermano menor? Sí, en estos casos, ya muchas de las veces lo que se pide es que dejen solo a ese hermano en el sistema operativo y se suban al sistema empresarial. Y obviamente pueden hacer sus proyectos de emprendurismo o sus ideas por fuera de la empresa también. Pero sí es muy complicado que en el sistema operativo permanezca un hermano mayor cuando su hermano menor es el jefe. Es el paradigma, yo creo que el más difícil de romper. Claro. Pues se nos va acabando un poquito el tiempo. Me iré a una última pregunta porque si no creo que aquí pudiéramos seguir. Seguramente luego te pediremos hacer una serie de esto y tendrás una segunda conversación y te lo agradeceré mucho. Hombre, encantado. Me iré con una última pregunta que nos hace Alfonso Bringas y nos dice algo interesante que creo que estuviste tú ahorita hablando de eso. También es, ¿cómo haces que tus empleados te vean o te observen como el CEO y no como el socio cuando das una indicación o inclusive cuando hay que llamarle la atención a algo? Oh, buenísima pregunta. Cuando entré a la empresa, algunos me pusieron el patroncito y fue un apodo que nunca me gustó porque trae implícito esta parte de la propiedad, ¿no? De la dueñez. Entonces, afortunadamente se acabó muy rápido y yo creo que el comportamiento de un accionista es y debe ser muy distinto al comportamiento de un ejecutivo, ya sea director general, director de área, gerente, supervisor, etcétera. O sea, tu comportamiento tiene que ir siempre manejando un equilibrio para que satisfagas lo que requieren los empleados, los clientes, los proveedores, los accionistas, los bancos, el gobierno, cosa que a veces el accionista tiene un poco más su cachucha que debe tener como accionista de cómo recupero la inversión. Entonces, yo lo que trato es, si llego a la empresa, me pongo la cachucha de colaborador, de empleado, y pues tengo mi puesto, pero yo pienso en qué es lo mejor para la empresa y no qué es lo mejor para los accionistas, ¿no? Este equilibrio, mi abuelo siempre nos decía que las empresas honestas son aquellas que generan utilidades para quedar bien con todos los compromisos que tienen con los colaboradores, los clientes, los proveedores, el gobierno, etcétera, y para tener permanencia en el negocio. Y es prácticamente lo que yo trato de impulsar hoy como filosofía del grupo y mis primos igual, que si generamos utilidades no son para el accionista. El accionista tiene una fórmula que se lleva su parte por haber invertido el dinero, por arriesgarlo, por mantenerlo ahí, por no llevárselo lejos de casa, lejos de la empresa y lejos de México, ahora que está muy de moda, que toda la gente quiere vender e irse. Entonces es actuar lo contrario, y eso es el papel del accionista, está muy bien, pero el papel del empresario, del que trabaja en la empresa, es defender la empresa para quedar bien con todos, no nomás con ese grupo de stakeholders que le podemos llamar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita en la pandemia, lo primero que hicimos fue que voy a hablar con cada una de estas gentes, y a los accionistas fue muy claro, o sea, este año no va a haber
reparto de dividendo hasta el momento en el que salgamos de una posible caída que no sabemos ni qué tan profunda ni qué tan larga es. Y el momento que nos sentamos que el bote está a flote, que ya pasó la tormenta, entonces sí regresamos con los accionistas. Si nomás piensas como accionista, pues es el típica decisión que no vas a tomar, ¿no? Es decir, yo ya me llevo mi dividendo que me toca, porque aparte ni es de este año, es del año pasado, y tú podrías tener ese tipo de pensamientos, ¿no? Entonces, nosotros llegamos a proponerle eso al Consejo, el Consejo a la Asamblea, y se autorizó que, por supuesto, ahorita la empresa es primero. Y el último comentario que quiero dar ahí es, hay dos tipos de dueños de empresas o de accionistas de empresas. Es el que ve la empresa como un negocio y el que lo ve como una organización de largo plazo de empresa. Entonces, yo creo que ver las empresas como un negocio es un gravísimo error. Yo creo que todos tenemos que verla como nuestra organización empresarial que genera mucho más valor para muchas más gentes que solamente para un grupo, ya sea accionistas o ya sea clientes o sea proveedores. O sea, tienes que tener siempre como a todos mis grupos de interés les doy lo que les hace falta y ellos me dan a mí lo que me hace falta a mí, ¿no? Entonces, en esta pandemia hicimos algo similar con los clientes, nos llegamos mucho efectivo contra años anteriores, en lugar de pagarle al banco lo que le debíamos, lo que hicimos fue decir, a ver, tú distribuidor mío, yo ahorita tengo efectivo, te hago una propuesta, tú tienes compras que no son a mí, de productos que yo vendo, porque tú le compras a alguien más, y yo tengo flujo para apoyarte con mayor plazo. Entonces, si tú me das esos pedidos a mí, yo te doy más plazo a ti, ¿no? Entonces, como eso, hicimos con proveedores, con colaboradores es muy similar, se frenaron los incrementos de sueldo con la condición de que no hiciéramos despidos masivos o despidos causados por el COVID, ¿no? Hubo un despido hace poco y me mandó la persona que salió, me dijo, es que tú me dijiste tú dijiste en uno de tus chats o web seminar que no iba a salir nadie. Dije, no, aclaro, yo dije, no va a salir nadie por decisión del COVID, por mal funcionamiento, por malos resultados, por mala actitud, por cualquier otra razón, pues estamos como siempre, ¿no? O sea, como siempre entra gente y sale gente del equipo, pero estamos cada quien dando, los colaboradores requieren trabajo, nosotros requerimos no bajar gastos, entonces hubo también una mancuerna. Proveedores hicimos algo similar. Esto es hacer empresa, no hacer negocio. Yo creo que por ahí va más o menos la filosofía detrás de esto, ¿no? Claro, y ver a futuro, ¿no? No ver a corto. Exacto. Esto es una organización empresarial que va a sobrevivir otros 100 años. O sea, y nuestra responsabilidad no es, ya heredamos o recibimos el control de esta empresa para beneficiarnos nosotros. No, recibimos esta empresa para nosotros poderla trasladar a la siguiente generación de forma mucho mejor, más grande, más sólida, más institucional, que los una más. Entonces, para eso son también la decisión de institucionalizar una empresa, es cómo hacemos para que la siguiente generación goce de la paz que hemos gozado nosotros, dada la institucionalización que hubo la generación anterior, ¿no? Claro. Bueno, pues sin duda, sin lugar a dudas y sin quitar mérito a los personajes que nos han acompañado, realmente te agradecemos mucho, Foy. Seguiría, tenemos muchas más preguntas y saludos. Jaime Sagún te manda un saludo, dice que le gustaría que hablaras de temas alpinos, que son otros temas que no fueron en este momento, pero bueno, Vinicio Navarro. Muchas gracias, Jaime. También te manda un abrazo, Vinicio Navarro, y así encontraremos a muchos más. Como te decía, espero que volvamos a tener una conversación, que se vuelva a abrir esta oportunidad y hacer de esto una serie, ¿no? Y que no sea solamente una vez, porque es un tema que es padrísimo. Puede extender, padrísimo, se puede extender, y como tú decías, lo puede preguntar desde un empresario, desde un emprendedor, desde el otro lado, ¿no? De un personaje que está llevando una función dentro de la empresa, un rol como un asociado. Entonces, no terminaríamos. Yo espero volver a tener esta conversación. También esperemos poder verte en los Players Talks que se llevarán próximamente, que es esta serie que llevamos en las diferentes ciudades donde tenemos presencia en Torreón, Monterrey, Guadalajara. Sí. Se llevará en el mes de octubre y esperemos también poder contar con tu participación en ese momento. Por lo pronto, pues el tiempo se nos agota. Te agradezco muchísimo todo esto que nos compartiste. Yo te haré llegar personalmente todos los comentarios, felicitaciones y preguntas que te están haciendo. Agradecería mucho si nos puedes volver a compartir tu correo electrónico por si llegan a tener alguna. Perfecto, con muchísimo gusto. A ver.
Más que su, ahí está la... Acá lo tengo yo, urrea@urrea.net. Exacto. Lo pongo hasta abajo. Sí, ve a la última parte. Ahí está. Ahí está. urrea@urrea.net. Pues, Foy, te lo agradezco muchísimo. ¿Algo más que quieras compartirnos antes de despedirnos? No, muchísimas gracias y ojalá puedan leer el libro que les va a ir llevando por todo este proceso y pues, sobre todo más que leer el libro es que puedan implementar el modelo que quieran, las ideas que quieran en sus empresas para otra vez hacer lo que el libro dice a final de cuentas, para que puedan vivir, trabajar y crecer en familia, que es lo que realmente vale. Claro que sí. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Pueden seguir, como les decía, esta transmisión a través de Spotify en Players On Air. Así nos pueden encontrar. Pueden encontrarnos en Facebook, que quedará el video grabado. Y posteriormente verán diferentes contenidos a través de la plataforma www.playersoflife.com. Muchísimas gracias por acompañarnos.